Ten tu Biblia lista en Josué capítulo 10. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo les fue a mis guerreros esta semana? No me vayan a decir, empataron con el América, porque no me refiero a esos guerreros. Me refiero a ustedes, a mis conquistadores. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Tuvieron alguna conquista? ¿Lograron vencer algún hábito pecaminoso? ¿Lograron conquistar alguna área de carácter que hayan estado batallando? ¿Alguien tiene un testimonio? Porque ya vamos en el capítulo 10 y cuando menos nos demos cuenta ya nos acabamos Josué y no pasó nada. Y no se trata de eso. Se trata de que la palabra nos vaya animando a ponerla en práctica, a creerla y de esta manera ver victorias en nuestra propia vida y en la vida de nuestra congregación. Pero quiero oírlos a ustedes. Si es que hay alguien, nomás indíquemelo con su mano y de ahí de su lugar nos puede platicar qué sucedió. A ver, Alex, allá en la esquina, bien fuerte. Amén, gloria a Dios. Aprendiste a dominarte a ti mismo, ¿no? Ahí está Anita y Marifer y está la suegra también, y a lo mejor dirán, si lo hubieran agarrado en otro tiempo, en otra forma, a lo mejor periodicazo hoy en la mañana, ¿no? Todos encerrados por pleito en la calle. Pero de eso se trata, hermanos. Se trata de aprender a conquistarnos, a dejar que Dios nos conquiste, trabaje, moldee nuestro carácter, que si es explosivo, que el Señor lo haga calmado, pacífico. ¿Alguien más tendrá otro testimonio? Les da pena porque están grabando, ¿verdad? Para que vean lo que se siente. A ver, Álvaro. Resultó que esa persona después de esa niña apoya a los gays, eso directamente, y yo, eso va en la lista larga de las personas que yo odio. ¿Y qué pasó? Porque estoy encarnado con ella, pero sigo estando con una bomba de tiempo todavía. No de enojo, sino más bien de que no digas ninguna cosa que vayas a decir. No grites religiosismo en la escuela. Muy bien. Es que no es una plática, pero para otra conversación. De eso se trata justamente, no de que no tengamos ganas de reaccionar, porque quizás Alex pudo haber dicho, oye, ¿por qué le viene diciendo de cosas a este hombre? No es que no tengamos ganas de reaccionar o que no sepamos qué decir, porque también de este lado se cuecen habas, ¿no? Pero se trata de mantenernos en control por amor al Señor, por darle gloria, por dejar que Él se manifieste en nuestras vidas. Bien, tienes ahí Josué 10, ya lo sabes, próximos domingos, si tienes algo que compartirnos respecto a tu propia conquista, ten o siéntete en la libertad de alzar tu mano y decir, pastor, yo tengo algo que compartir a la iglesia. Bien, dice Josué 10, del 1 al 15. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey,
y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y era mayor que Jai, y los hombres de allí de Gabaón eran fuertes, por lo cual Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, envió a Johan, rey de Hebrón, a Pinián, rey de Jarmún, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes amorreos, y el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmún, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los siguió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal. Bien, tenemos la continuación de la historia, y yo encuentro en este relato al menos 3 milagros que quiero compartirles. ¿Sí? Vamos a ver el milagro número 1. Así se titula: Milagros del cielo. Déjalo, Nathan. Si se fijan otra vez acá en el mapa, vemos con las flechas rojas la ruta que lleva el pueblo de Israel. Ya hicieron la alianza con Gabaón, que fue lo que vimos la semana pasada, y ustedes van a encontrar aquí está Jerusalén, aquí está Jarmún, aquí está Laquis, aquí está Hebrón, aquí está Debir, y acá está Eglón. Los 6 reyes que se juntaron para pelear contra Israel. ¿Por qué? Porque según la ruta, pues ellos son los que siguen en el mapa, en la estrategia de conquista. Y obviamente el primero en reaccionar es el rey de Jerusalén. Adoni-Sedec se da cuenta de que Israel viene con todo, y entonces él pide ayuda a otros 5 reyes de la región sur de los amorreos. Dice: vamos a juntarnos, y entre los 6 vamos a pelear contra Israel, porque vienen con todo, tenemos nosotros que ganarles también. Y así es como empieza la historia. Vamos a ver cuáles son estos milagros del cielo que Dios hace para que su pueblo siga conquistando. El primero que yo encuentro se lee en el versículo número 2.
Puedes cambiarle. El primer milagro, no sé si cuando hice la lectura te diste cuenta que Adoni-Sedec reacciona a toda esta tarea, a toda esta estrategia militar de Israel, y dice que lo hace motivado porque cuando se da cuenta que Israel ya conquistó Jericó, ya conquistó Jai, ya hizo alianza con Gabaón, ¿qué le pasó a Adoni-Sedec? Tuvo miedo. Tuvo gran temor. Primer gran milagro. Nosotros, el pueblo de Dios, somos capaces de infundir temor en las filas del enemigo. Normalmente nosotros siempre somos los que decimos: es que tengo miedo, y es que tengo miedo, y es que Satanás, y es que el enemigo, y es que anda rondando, y me preocupo, y me angustio, me pongo ansioso. Pero ¿te has detenido a pensar que si nosotros actuamos de acuerdo a los planes de Dios, nosotros somos capaces en el poder de Dios de hacer que el que esté ansioso, temeroso, preocupado sea Satanás? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Hay un autor muy famoso del siglo pasado, Leonard Ravenhill. Él escribió un libro sobre el avivamiento, y uno de sus capítulos, el último, dice el título: Conocidos en el infierno. ¿A qué se refiere? Él toma la historia de aquel endemoniado que le da una golpiza y avergüenza a 7 hijos de Seba que trataban con conjuros de liberar a aquel hombre endemoniado. ¿Recuerdan la historia en Hechos? Ellos se acercan al de aquel hombre endemoniado y le dicen: en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio responde diciéndoles: conozco a Jesús y conozco también a Pablo, pero a ustedes 7, no los conozco, no sé quiénes son. ¿Con qué autoridad vienen a reprenderme? ¿Cómo se atreven a venir a decirme que salga de este hombre cuando no los conozco a ninguno de ustedes? Y ustedes saben que la historia dice que aquel hombre endemoniado, un solo hombre, terminó aquel encuentro como los pulgueros cuando van a las pulgas. ¿Saben que los pulgueros también van a las pulgas? Algunos hermanos aquí se ayudan en su economía yendo a vender a las pulgas. Les ha tocado que apenas van llegando y van desinstalando cuando ya les cayeron como 5 o 6. Esos 5 o 6 no son personas, no son clientes que hayan ido a la pulga, son los mismos pulgueros que van a ver qué tienes tú para comprártelo barato, y en unas horas más ellos lo están revendiendo más caro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Se van llenos de ropa los pulgueros. Este demonio terminó redecorando su guardarropa. ¿Sabes por qué? Porque la historia dice que desnudó a los 7 hijos de Seba que trataban de exorcizarlo. Esos 7 hijos de Seba salieron huyendo, despavoridos y desnudos. Les arrancó las ropas, se las llevó, y aquel demonio o endemoniado se llevó 7 nuevos trajes para su ajuar. Nosotros debemos ser conocidos en el infierno de tal manera que el diablo y sus tropas tengan nuestra foto ahí en el infierno, y el diablo tenga que decirles: cuidado con este, o cuidado con esta. ¿Sí? Estos dos sí oran, estos dos sí buscan a Dios, estos son un peligro para nuestra misión. Si tú y yo no somos conocidos en el infierno, es porque no estamos teniendo una comunión fuerte con el Señor. O sea, Satanás no tiene nada de qué preocuparse con respecto a nosotros si nosotros no estamos
orando, si no estamos fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Quiero compartirte también esta cita del pastor Adrian Rogers. Aquí la descargué. Esperen, déjenme la encuentro. Él dice lo siguiente: el diablo quiere, me faltaron los lentes. El diablo quiere evitar que oremos. A él no le importa ninguna otra cosa, ni cuánto dinero tienes, ni lo importante que tú te creas, ni las cosas aparentemente buenas que hacemos. El diablo se burla de nuestros planes, se ríe de nuestros esfuerzos, pero tiembla cuando oramos. Y este hermano es un pastor que ustedes lo pueden escuchar en la radio, ahí en KFX. Tiene programas muy buenos, Adrian Rogers. El punto aquí es el siguiente, hermanos. ¿Por qué Adoni-Sedec tuvo miedo? Porque él se dio cuenta que algo más grande que un ejército lo estaba invadiendo. ¿Qué era lo más grande que lo estaba invadiendo? ¿El ejército de Israel? No, él había enfrentado muchos ejércitos. Hombre a hombre, humanamente, Adoni-Sedec no le tenía miedo a ningún ejército. Pero él se daba cuenta que algo más grande que él lo estaba invadiendo, y eso es la presencia del Todopoderoso, de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el comandante en jefe. Y allí sí que tuvo miedo. Pero el gran valor que tiene el pueblo de Israel es que ellos supieron reflejar la presencia de Dios en sus propias vidas. Y eso es la tarea que tú y yo tenemos que hacer. Si queremos ver el primer milagro en nosotros, tenemos que dejar que Cristo se manifieste cada vez más en nuestras vidas. Eso es lo único que hace temblar a Satanás. Cuando realmente Cristo está viviendo a través de ti. ¿Cómo se logra eso? Se logra con una vida de oración mucho más dedicada, más intencional, más tiempo de oración. ¿Cómo queremos ver el poder de Dios descender si solo oramos un poquito? Eso es imposible. En la lógica de Dios, en las matemáticas de Dios, no funciona de esa manera. Poquita oración, poquito poder. Más oración, más poder. A más poder, más temor para nuestros enemigos. ¿Qué prefieres tú? ¿Vivir con temor o traspasarle ese temor al enemigo? ¿Cuál prefieres? ¿Con cuál quieres vivir el resto de tu vida? ¿Defendiéndote con temor de los ataques del maligno o siendo tú el conquistador que le infunde temor a él y a su reino? Sí se puede, pero tenemos que pagar el precio, y el precio se paga doblando rodillas, tomando más tiempo para buscar a nuestro Dios. Ese es el primer milagro que yo observo. El segundo milagro, a mí me encanta ver en esta historia un ejemplo claro de una colaboración entre Dios y su pueblo para lograr la victoria. Ciertamente Dios hizo un milagro, hizo algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. No sé si observaron, hay dos cosas sobrenaturales o dos milagros sobrenaturales que suceden en la historia. El primero de ellos es que hubo una tormenta de granizo, pero dice claramente el texto que esa tormenta de granizo la provocó Dios, fue a propósito. Dios tiene poder sobre el clima. Cuando cantábamos el canto, Adriana mencionó que Él detuvo los vientos y la tormenta, pero así como Él las detiene, también Él puede provocarlas,
porque Él es el dueño, Él es el Señor de toda la creación. Y entonces para esta ocasión Dios dijo: yo también quiero participar, yo también voy a luchar con mi pueblo. Dice el texto: Israel venció porque Jehová peleaba por ellos. Así que yo me imagino a Dios desde allá arriba en su trono, con el montón de granizo, tomando uno por uno y suma. ¿Cómo explicas que dice el pasaje que murieron más por causa del granizo que por los que el pueblo de Israel, el ejército, mató a espada? La ley de probabilidades se saldría de toda lógica. No nos dice cuántos murieron, pero debieron haber sido muchos, porque dice que esta confederación de 6 ejércitos era como una multitud. Superaban en número a los israelitas. Por eso Dios dijo: mis hijos necesitan ayuda, que ellos hagan su parte matando a espada, y yo desde acá, vámonos, uno por uno. El Señor ayudó bastante. Él hizo la parte sobrenaturalmente imposible. ¿Qué es lo que hizo Josué y el ejército de Israel? Ellos hicieron lo humanamente posible. ¿Qué es lo humanamente posible? Dice que cuando Gabaón mandó mensajeros hasta Gilgal para decirles: vengan y ayúdennos, porque se juntaron 6 reyes y necesitamos su ayuda. Dice que Josué y su ejército cabalgaron desde Gilgal hasta Gabaón. Estuve investigando eso y los datos me mencionan que esa cabalgata debió haber durado más de 10 horas. Yo no sé montar a caballo, creo que solamente una vez me subí y no me gustó, ni siquiera cabalgué, porque me sentí incómodo ahí, el caballo sudando y yo así como que no me gustó. Pero algunos de ustedes yo sé que sí saben montar y que han cabalgado. ¿Cuántos han hecho eso? A ver, que han montado a caballo. Bueno, ¿algunos de ustedes han montado más de 10 horas o 10 horas consecutivas ahí con el caballo? No creo, ¿verdad? No creo. Cabalgar no es un asunto sencillo ni ligero, es pesado, aunque el caballo nos esté cargando a nosotros. Pero eso de ir así, como que después de un ratito cansa, molesta. 10 horas se esforzaron. Dice también los geógrafos de la Biblia que la ruta era una ruta que tenía una empinada muy fuerte, porque se trata de una zona montañosa, y tenía una subida. De por sí cabalgar es difícil en terreno plano, ahora imagínate de subidita. Allí está el esfuerzo de Josué y del ejército de Israel, trasladarse desde Gilgal hasta Gabaón, y luego el otro esfuerzo, lo humanamente posible, está en salir a corretearlos con la espada. Aún y cuando el otro ejército nos supere en número. Si nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, no solo tenemos que orar más para infundirle temor al enemigo, tenemos que aprender que los milagros, aunque son del cielo, implican participación mía. No se trata de que el Señor diga, porque el Señor habló en el pasaje y le dijo a Josué: no tengas miedo. Ah, bueno, pues no tengo miedo, me quedo sentado, déjame te veo cómo los matas tú solito. No, así no funciona. Dios hace su parte, pero Él espera que yo haga la mía. No se trata de estar cómodamente sentado y decir: aquí estoy, esperando contemplar un milagro de Dios. Dios va a decir: párate de la silla, hijito, y ponte a chambear, ponte a trabajar, haz la parte que te toca, toma la espada, correte a algunos enemigos.
sube algunas empinadas, escala algunas montañas, y en el proceso, mientras vas haciendo eso, vas a ver cómo los milagros te van acompañando. ¿Recuerdan cuando aquellos 10 leprosos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ten misericordia? Y Jesús no los sana. Raro, porque normalmente en todos los encuentros con Jesús, Jesús los tocaba y quedaban sanos. A estos 10 leprosos, cuando ellos les dicen: Maestro, ten misericordia, Él les dice: vayan a la ciudad y preséntense ante los sacerdotes y entreguen la ofrenda de sanidad. Fue todo lo que les dijo. No se acercó, se los dijo de lejitos, porque eran leprosos. Con otro leproso Jesús lo había ido hasta tocar, pero con estos 10 no lo hizo así. Solo les dio la instrucción: vayan a la ciudad, métanse, preséntense ante el sacerdote. ¿Saben qué está diciéndole Jesús a esos hombres? Casi les está diciendo: vayan y condénense, porque un leproso tenía prohibido acercarse a la ciudad, y más prohibido meterse dentro de la ciudad, y todavía más prohibido entrar hasta el templo con el sacerdote, por cuanto era inmundo. No podían hacer. De las 3 instrucciones que Jesús les dio a esos leprosos, ninguna era permitida. Pero los leprosos hicieron su parte, creyeron, obedecieron, y dice Lucas que mientras iban rumbo a la ciudad, uno, no sé quién, uno de ellos ha de haber visto su mano y dijo: ah, caray, no veo las llagas, mi mano está limpia. Y a lo mejor se subió la túnica y dijo: mira, hasta el brazo también. Y los otros 9 han de haber dicho: tampoco, ya no tengo la llaga. A ver, chécame acá atrás en el cuello. Y a lo mejor se empezaron a revisar entre los 10 y se dieron cuenta que los 10 estaban limpios. El milagro sucedió porque los milagros persiguen a aquellos que obedecen. Nos toca hacer un esfuerzo si queremos ver milagros. Si tú quieres, como en el cine, nada más quedarte sentado para ver la película, estás equivocado. Así no va a funcionar con el Señor. Milagro número 3. ¿Qué dice ahí? Los que alcancen a leer en la pantalla. ¿No es esto un milagro, hermanos? ¿Por qué el Señor tendría que contestar nuestras oraciones? Nomás piénsalo así tantito. ¿Por qué tendría que escucharte a ti y a mí? ¿Quiénes somos nosotros para presentarnos delante del gran Rey, del Todopoderoso, para abrirle nuestro corazón y decirle: por favor, haz esto, ayúdame con esto otro? Él es soberano, Él es Dios. Pero el milagro está aquí, presente, en que Dios nos ama tanto que Él ha escogido, Él ha elegido trabajar en la tierra en conjunto con nosotros y en respuesta a las oraciones. Obviamente esas oraciones, como dice aquí, tienen que estar basadas en la propia voluntad de Dios. ¿Quién había dado la orden o quién se había comprometido a entregar una tierra prometida a su pueblo? ¿De quién fue la idea? ¿De Moisés? Moisés estaba metido en las cuevas con las ovejas de su suegro. A Moisés no se le ocurrió. ¿Se le ocurrió a José antes de morir? Tampoco. Ni siquiera a Abraham, el patriarca. La idea de darle a su pueblo una tierra, un hogar donde vivir, y que no anduvieran vagando, no anduvieran de nómadas, fue de Dios. A Dios se le ocurrió, era voluntad de Dios que su pueblo tuviera un lugar donde vivir. Esa era su voluntad.
Por lo tanto, si hay alguien que estaba más interesado que los propios israelitas en ganar esta guerra, ese era Dios. ¿Por qué? Porque Dios había comprometido su palabra. Él había dicho: les voy a dar una tierra buena, voy a prosperarles. Ya fueron esclavos por mucho tiempo, ahora quiero que vivan como personas libres. Por eso Dios toma sus piedritas de granizo y empieza a participar. Pero también Dios, cuando Josué dice: este ejército al que estamos enfrentando es tan grande que no nos va a alcanzar este día para matarlos. Si nos cae la noche, se nos van a ir, van a huir, porque ya de noche pues no podemos perseguirlos por tantas veredas. Y entonces Josué levanta sus ojos al cielo y le dice al Señor: ayúdame. Y Dios le dice: ordénale al sol y a la luna que se detengan. Detén con tu oración las leyes naturales de este mundo. Porque esto fue lo que sucedió. En la historia del ciclo natural de la aparición del sol y de la luna, hay un paréntesis del día en que Josué derrotó a Gabaón, porque ese día el sol se detuvo, dice, casi por un día entero, a fin de que el sol siguiera alumbrando para que los hijos de Israel pudieran terminar la tarea. La próxima semana vamos a leer que esta victoria que Israel tuvo contra estos 6 ejércitos fue una victoria total, fue una masacre, así dice en la propia Biblia. Gracias a que Dios respondió a la oración e hizo que se extendiera el tiempo natural de un día. Ese día duró más de la cuenta. El sol estuvo en el cielo más de las 12 horas quizás naturales que debe de estar. Y entonces Israel pudo terminar lo que había comenzado. El tercer milagro es que Dios responde a la oración que está basada en su voluntad. Mira cómo dice el verso 14: no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Si por ahí has experimentado en tu vida personal, en tu vida íntima con Dios, que te cuesta trabajo orar, que te aburres, que después de 10 minutos ya no sabes qué hacer con Dios, y a lo mejor hasta si eres muy filosófico dices: ¿qué estoy haciendo? No estaré loco, le estoy hablando yo solo. Si has visto que batallas con tu vida de oración, por favor subraya este versículo 14. No ha habido día como aquel, ni antes ni después, en el cual Jehová Dios haya atendido a la voz de un hombre. ¿Qué motivación más necesitas para ponerte a orar? Ya Dios prometió que te va a escuchar y estamos viendo aquí que también te promete que te va a responder. ¿Qué más necesitas? Vamos a la segura con el Señor. Entonces eso debería motivarnos a orar más. Y ya vimos que entre más oremos está relacionado con el milagro 1. El diablo va a decir: chispas, ya tenía yo controladito a Josué. No a Josué de la historia, a Josué de Bianca. O sea, estoy poniendo ya un ejemplo real. Yo lo tenía bien controladito, lo tenía bien contento, porque él pensaba que con ir a la iglesia ya la había hecho. Él pensaba que con dar ofrenda ya la había hecho.
Él pensaba que con cantar 2 cantos ya lo había hecho. Pero resulta que ahora ya se dio cuenta que no lo había hecho con nada de eso. Ya le cayó el 20 que necesita orar, y tan pronto Josué se pone a orar, el diablo empieza a temblar. Y empieza a boletinarnos allá en el infierno, a sacar nuestra foto. Cuidado con mándenle más tentaciones, mándenle más situaciones difíciles hay que bajarlo, que no se crea tanto. Pero en esa lucha, hermano, es donde vas a aprender que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A lo mejor tú lo has leído, pero hoy ya es tiempo de experimentarlo, de que lo veas suceder en la realidad de tu vida. ¿Quieres milagros? ¿Quieres ver milagros? Por favor, no vayas a esos lugares donde hay una manta grandota que dice Noche de Milagros, ven por el tuyo, reclámalo. ¿Sí? No vayas a esos lugares. ¿Quieres ver más milagros? Ponte a orar. Ponte a orar. ¿Quieres ver más milagros? Haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Colabora con Él. ¿Quieres ver más milagros? Atrévete como Josué a decirle: Señor, si tú no intervienes, yo no puedo. No voy a poder derrotarlos, no me va a alcanzar el tiempo. Necesito un milagro tuyo. Y necesito un milagro literal, uno sobrenatural, uno que nunca haya sucedido, porque así de grande es la necesidad que tengo. Nos sorprende cuando leemos en la Biblia que Moisés pudo abrir el mar rojo, o que Josué pudo detener el sol, y decimos: ¿por qué no pasa esto en nuestros días? Porque esa clase de milagros ya no suceden. Obviamente estamos lavándonos las manos, ¿verdad? Y tirándole la pelotita a Dios. Pero Dios coge la pelotita que le aventamos y dice: no, hijo, yo no he cambiado. Los que han cambiado son ustedes. ¿Dónde está ese Moisés que me seguía? ¿Dónde está ese Josué que me obedecía? ¿Dónde está ese José que era fiel? ¿Quieres ver más milagros? Nos regresa la pelotita. Hagan lo que hacían los antiguos. Confíen en mí. Creo que cada familia de los que aquí estamos necesitamos ver milagros en nuestro interior y en nuestro entorno. ¿Tienes o no tienes situaciones ahí en casa donde necesitas ver milagros? ¿Sí o no? ¿Tienes hijos que se han apartado un poco del camino? O a lo mejor no un poco, a lo mejor ya mucho. ¿Tienes esa situación? ¿Quisieras ver el milagro de verlos de vuelta en la presencia del Señor? ¿Lo quisieras o ya te acostumbraste y dices: pues ya ellos ya decidieron, ya están grandes, yo ya hice lo que tenía que hacer? ¿Ya te conformaste, ya te resignaste? Pero si quieres ver más milagros, si quieres ver milagros en tu entorno familiar, tienes hijos metidos en problemas, con situaciones de drogadicción, de vicios, de mala conducta en la escuela, ¿qué estás esperando, hermano? ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesitamos? Necesitamos clamar con desesperación, como si nos estuviéramos hundiendo, ahogando, y decir: auxilio, ayúdenme. Eso es un clamor. Pero si tú vienes y dices: Señor Santo, te pido por favor que si tú quieres, que si es tu voluntad, que rescates a mi hijo. Tienes que atreverte. Tienes que ser más intencional, más firme.
más decidido. Algunos dicen que nuestros hermanos pentecostales le exageran. Los que somos más de iglesias tradicionales como la bautista, decimos que eso de arrebatar, reclamar, declarar, eso no está bien. ¿Cómo le vamos a exigir a Dios que haga esas cosas? Pero no me imagino a Josué parándose en medio de aquel valle y diciéndole: solecito, solecito, ¿querrás pararte? ¿Querrás detenerte? Luna, lunita. ¿Cómo? No, esa es luna lunera cascabelera, ¿sí? ¿Me harías el favor de detenerte tantitito? No es así como yo lo leo. Yo leo a Josué parado allí, firme, confiado, con la autoridad, y sí, reclamando un milagro, no reclamándole a Dios, reclamando un milagro para poder hacer la voluntad de Dios. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón. Y me hizo recordar a mi mamá: y pobre de ti si no obedeces, ¿no? Casi faltó que dijera el texto así. Y pobres de ustedes dos si no me hacen caso en este momento, porque lo estoy diciendo no por mis méritos, no por mí, sino porque esa es la voluntad de Dios, que arrasemos con todos nuestros enemigos. Hay que creérnosla. Si queremos ser conquistadores, tenemos que creérnosla. De lo contrario, se nos va a pasar el 2023 también y seguiremos en las mismas. No queremos eso, yo no quiero eso, espero que tú tampoco. Y quiero invitarte a que, en base a esta enseñanza, a esta porción de la Biblia, cierres sus ojos. Piensa, por favor, mientras tienes tu mente en reflexión, ¿qué es ese milagro o cuáles son esos milagros que necesitas ver y que están acordes con la voluntad de Dios? Tu marido, tu salud, tu economía, tus hijos, tu rendimiento escolar,